Un saludo de paz y bien para todos. Estamos próximos a celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Vamos a explicar en este video qué entendemos en la Iglesia por la Inmaculada Concepción de María y si esta enseñanza es o no conforme a las Escrituras. ¿Es una enseñanza bíblica o es un invento de la Iglesia? Vamos a ver en estos minutos de qué se trata. Bien, quiero empezar leyendo un mensajito no tan cariñoso que me llegó a mi Messenger del Facebook. Alguien vio una publicación mía que hacía unas notas sobre María y se tomó la molestia de entrar a mi Messenger y hacerme el siguiente comentario que brevemente leo. María es una porquería de yeso, dice esta persona, a la que veneran y la adoran. Jehová la destruirá porque la imagen odia y la idolatría condena al católico. Este mensaje que muestra la animadversión que algunos tienen hacia la figura de María Santísima, tal vez creada por lo que ellos entienden que la Iglesia enseña acerca de María. Viven asumiendo que la Iglesia enseña la adoración a María, que María es una especie de diosa para la Iglesia, así lo entienden, y eso les genera entonces este sentimiento que brota y que es común en muchos de los hermanos que no profesan la fe católica, pero porque no se han tomado el trabajo de estudiar, de leer, de revisar a fondo cuál es la doctrina de la Iglesia realmente sobre el particular, y se quedan en esas caricaturas que han hecho o ellos mismos o lo que algunos católicos también mal informados en ocasiones presentan y tergiversan la verdadera doctrina de la Iglesia sobre el particular. Vamos entonces en estos minutos a hablar sobre la Inmaculada Concepción de María Santísima y nos vamos a ubicar de inmediato en el texto del evangelista Lucas cuando nos habla de la anunciación del ángel a María. Cuando el ángel llega, el ángel saluda a María con estas palabras: Aire que jarito mene, fueron las palabras utilizadas para el saludo. Lo curioso es que el evangelista Lucas nos dice que María se conturbó con esas palabras y se preguntaba qué quería decir ese saludo. Fíjense que ya aquí hay un detalle importante que el evangelista nos está poniendo de presente. El saludo del ángel, y María se pregunta qué quiere decir ese saludo. Vamos a iniciar con la palabra jaire y luego con la palabra quejaritomene, que es lo que conforma el saludo. La palabra jaire está empleada en el Nuevo Testamento solo dirigida en esta ocasión a María y en otras 3 o 4 ocasiones dirigidas específicamente a Jesús. No se utiliza la palabra jaire en ninguna otra persona del Nuevo Testamento, en ninguna. Eso ya nos va dando un detalle de lo que implicaba este saludo, porque la palabra jaire, que se tradujo al latín como ave, que era el saludo que se le daba al César, un saludo real, ave César, que se tradujo al español como salve. Entonces, cuando el ángel llega y saluda a María con esta expresión jaire, salve, que es la misma expresión que vamos a ver a los soldados romanos utilizándola para referirse al Señor de manera burlesca. Los soldados habían trenzado una corona de espinas, le habían puesto a Jesús un cetro, lo golpeaban de hecho con esa caña en la cabeza para hundir más las espinas en su frente, le ponen un manto púrpura y haciendo genuflexión, haciendo venia, se burlaban de él diciendo: salve rey de los judíos. El salve era el saludo real. Y fíjense que iba acompañado de esta inclinación, de esta venia: salve rey de los judíos, salve. En otra parte de las escrituras se encuentra el salve puesto en boca de Judas cuando llega a Getsemaní y dice: a quien yo bese, ese es. Entonces le da el beso y lo saluda con el salve rabí. Y ese salve rabí con el que Judas lo saluda es precisamente porque la convicción de Judas estaba dada en que el Señor era el rey de los judíos que se iba a manifestar. Y algunos estudiosos claramente han llegado a la conclusión que lo que Lucas estaba esperando era que con esa entrega Jesús se sublevara y ahí entonces viniese la institución del reino mesiánico que Judas en su convicción
esperaba. Pero ese salve que se utiliza es precisamente un saludo real. Se saludaba de esa manera al rey. Pues bien, el ángel llega y saluda a María. No lo dice Lucas, pero va acompañado de ese saludo la genuflexión, la inclinación. Entonces era muy probable que el ángel al llegar haya hecho una inclinación hacia María y le haya dicho salve, Kejarito Mene. Y por eso dice que María se conturba con esas palabras del ángel y se preguntaba qué clase de saludo es este. Es decir, era algo extraño, ¿no? No llegó saludando con el shalom judío, la paz contigo, no temas María, que lo dice después, pero ese saludo ya nos estaba indicando algo particular. A María se le estaba dando un trato en ese momento como de reina, la Jebará, la reina madre. Y esto lo confirman las palabras que posteriormente se utilizan. Cuando le dice el ángel que el hijo que va a concebir heredará el trono de David su padre, y le dice que su reino no tendrá fin. Entonces, evidentemente está envuelto este saludo en un contexto de realeza. Se estaba anunciando que María, la reina madre, iba a concebir a el rey esperado, quien heredaba el trono de David y cuyo reino no tendría fin. Fíjense que aquí, sin escaparme mucho del tema, pero sí vale decir lo siguiente, que en el libro de los reyes vemos cuando el rey Salomón, que es visitado por su madre, que le quiere hacer una petición, Betsabé, Salomón va a pedir que se ponga un trono a su derecha para que ahí tome asiento la reina madre. Era el lugar de la madre, de la Jebará, de la reina madre, al lado, a la derecha de su hijo el rey. Simplemente como un dato para mirar este contexto de realeza que involucra el saludo que Lucas está poniendo en boca del ángel. Algunos otros simplemente traducen no como salve, no como ave, sino como alégrate. Y no es un desfase traducir el jaire como alégrate, porque se utilizaba cuando se hacía referencia a la hija de Sión, ¿no? Alégrate, hija de Sión. Y precisamente de eso se trata también este saludo. Alégrate, porque el anuncio que venía dado se está haciendo próximo. Vas a concebir al rey de los judíos. Alégrate, hija de Sión, con quien también María tiene un paralelismo, o como quien dice, Sión es también una prefiguración de María Santísima, la madre luego de toda la iglesia, así como Sión era la madre de las naciones. Y bien, la otra palabra que se utiliza luego del jaire es la palabra Kejarito Mene, que tiene en su raíz la palabra jarito, que quiere decir gracia. Esta palabra Kejarito Mene hace referencia a toda plena, a toda llena de gracia. Este Kejarito Mene es la manera como el ángel llama a María. Es decir, no la llama María, cambia su nombre por este de Kejarito Mene, llena de gracia, llena de gracia. Esta palabra llena de gracia está precisamente en un aoristo, que quiere decir una especie de así fue, así es y así continúa siendo, ¿no? Como cuando yo digo yo soy colombiano, esa expresión yo soy colombiano es un estado que no va a variar. Por sangre, por nacimiento, soy colombiano. El hecho que yo adquiera mañana otra nacionalidad no quita jamás mi estado civil en cuanto a ser nacional colombiano. Con este parangón, pues lo que quiero mostrar es que esta expresión, el Kejarito Mene, la manera como se utiliza, es haciendo referencia a que la mujer a la que se le está diciendo no es que está siendo llena de gracia en ese momento, no se está llenando de gracia en ese momento, sino que se habla de la llena de gracia. O sea, es una mujer que viene desde siempre en su estado y permanece y continúa siendo llena de gracia. Esa es la expresión Kejarito Mene realmente. Y es que efectivamente, cuando seguimos buscando en las escrituras dónde aparece esta palabra Kejarito Mene, en el griego no se encuentra en ninguna otra parte del Nuevo Testamento la palabra Kejarito Mene. Ahora, algunos dirán, pero es que leyendo Hechos de los Apóstoles, allí vemos que Esteban se llenó de gracia. Esteban lleno de gracia dijo. Y ahí cuando observamos la palabra utilizada en el griego es plenis charis. O
sea, se llenó de gracia en ese momento. No quiere decir que Esteban haya sido un lleno de gracia en su vida. Quiere decir que Esteban en ese momento fue lleno de gracia, plenis charis, distinto al que charitomene, que es un estado de la persona, el estado de la persona. Y repito, no es que se le esté diciendo tampoco a María que se está llenando de gracia, sino que su nombre fue sustituido por ese apelativo. Es decir, esa es la manera como el ángel la llama. Alégrate, llena de gracia. Alégrate, que charitomene. Salve, que charitomene. Salve, llena de gracia, le está diciendo el ángel a María. Pues bien, entonces el que charitomene es justamente ese estado de lleno de gracia. Vamos a continuación rápidamente a mirar cómo desde los primeros años del cristianismo fue interpretada este que charitomene, este lleno de gracia, por nuestros hermanos cristianos. Y vamos a situarnos precisamente para demostrar con esto que la definición que se hizo de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX en el año 1854 no es que se haya inventado en ese año. En ese año se definió lo que la Iglesia en muchas partes del mundo ya creía desde el principio mismo del cristianismo. Vamos entonces a demostrar lo que estamos diciendo. Vamos a escoger un primer cristiano del año 100. Hablo de Justino Mártir, que nace en el año 100, muere en el año 165. Esto que a continuación voy a expresar no es que se lo haya inventado Justino Mártir, porque cualquiera dijera, ¿y yo por qué tengo que creer en lo que ese personaje dice? Justino Mártir está haciendo una interpretación de las Sagradas Escrituras, está enseñando sobre bases estrictamente bíblicas. Y por eso es que decimos que la interpretación de las Escrituras no puede ser aislada de la tradición. La gente cree que al hablar de tradición estamos hablando de costumbres, de ritos, de inventos de hombres, y no se trata de eso. La palabra parádosis, tradición, hace referencia a transmisión, viene de ahí, de paradidomi, de transmitir, una manera de transmitir la fe. Entonces lo que la Iglesia hace es que conecta directamente en línea ininterrumpida esa transmisión de las enseñanzas de las Escrituras para no interpretar aisladamente. Claro, como una denominación nace después del año 1517, va a decir yo interpreto olvidándome de cómo los demás cristianos a lo largo de los años han interpretado. Y a eso hacemos referencia con la tradición, esa transmisión ininterrumpida que se ha venido haciendo desde el principio mismo del cristianismo y de las enseñanzas apostólicas. Entonces me ubico en Justino Mártir, que nace en el año 100, muere en el año 165, de quien invito también a leer lo que él comenta sobre la Eucaristía y el culto de los cristianos de esos primeros años y ver cómo no hace cosa distinta Justino Mártir de explicar lo que hacemos justamente en la celebración eucarística igual hoy en día, ¿no? Entonces va a decir Justino Mártir lo siguiente: si por medio de la Virgen Cristo se hizo hombre, es porque el plan divino establece que por el mismo camino en que comenzó la desobediencia de la serpiente, se encontrará también la solución. En realidad, Eva era virgen e incorrupta cuando acogió en su seno la palabra que le dirigió la serpiente y dio a luz la desobediencia y la muerte. Por el contrario, la Virgen María concebió fe y alegría cuando el ángel Gabriel le anunció la buena nueva de que el Espíritu del Señor vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, de manera que el ser santo nacido de ella sería hijo de Dios. Ella respondió: hágase en mí según tu palabra. Con esto lo que quiero notar es el paralelismo que desde siempre los cristianos vinieron haciendo entre Eva y María Santísima. Vamos a recordar lo siguiente, que Eva no se llamaba Eva, sino que simplemente se trataba de la mujer, la mujer, la mujer. Todo ello antes de la caída. Cuando viene o sobreviene el pecado, porque Eva, como dice Justino Mártir, acoge la palabra de la serpiente y concibe y da a luz la desobediencia y la muerte. Cuando Eva acoge esa palabra de la serpiente, desde allá vemos entonces que vienen las sentencias de Dios sobre
la enemistad que pone entre la mujer y la serpiente. Como también desde ese momento es que el hombre llama a su mujer Eva. En ese momento, antes cuando Eva estaba incorrupta, virgen, sin pecado, Eva era llamada mujer, mujer, mujer. Por eso es que vemos a Jesús cuando se refiere a María, y lo hace por ejemplo en la cruz del Calvario, mirando a su discípulo que tanto amaba, en el cual nos vemos representados todos, va a decir, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús sabía lo que le sobrevenía. Es verdad que Jesús está encomendando el cuidado de su madre en Juan, pero sabemos que quien se encuentra en la cruz muriendo, que necesita casi que no decir palabra alguna, cada palabra que Jesús dijo en la cruz era palabra de redención y palabras que tienen que tener un alto contenido para nuestra enseñanza, nuestra evangelización, nuestro crecimiento espiritual. Porque nadie muriendo va a decir palabras efímeras, porque cada respiro era vital. Es la razón por la cual a los dos ladrones que mueren al lado y lado le rompen las piernas para que terminaran de asfixiarse y muriesen. El Señor ya había muerto, por eso no le rompen las piernas, porque la muerte del Señor fue mucho más rápida que la de los dos ladrones al lado y lado. Pero cada palabra que Jesús decía debía ser palabra de redención. Y es la razón por la cual el Señor acá se refiere a María, aquí, con dolor parirás hijos. Era la sentencia que se le había dado en el Edén a Eva. Ahora aquí, en medio del dolor de María, lo que el Señor está diciendo es, ahí tienes a tu hijo, y ese hijo nos representaba a todos, Juan. Es la razón por la cual allí María queda siendo la madre de la iglesia, la madre de la iglesia, como lo vamos a ver en el Apocalipsis, en el capítulo 12, cuando se nos habla justamente de esto de la enemistad entre la serpiente y la mujer. A lo que estaba tratando de hacer con Justino Mártir, a quien he citado primero, y nos muestra este paralelo entre Eva y María. María, la nueva Eva, ¿no? Así como Jesús es el nuevo Adán, María era la nueva Eva, la madre ahora de toda la iglesia. Va a decir en esa misma línea Ireneo de Lyon. Recordemos que Ireneo de Lyon nace en el año 130, muere en el año 202, es nombrado obispo de Lyon en el año 188, 189 aproximadamente, y este Ireneo de Lyon había nacido en Esmirna, de donde era oriundo Policarpo, que había sido discípulo del apóstol Juan, a quien el Señor le había entregado a su madre, a María. Ireneo de Lyon era a su vez discípulo de Policarpo de Esmirna, repito, discípulo del apóstol Juan. Va a decir lo siguiente Ireneo: mediante la obediencia en el árbol de la cruz, llevó a cabo la expiación de la desobediencia cometida en otro árbol. En el árbol del Edén empezó la desobediencia. En el árbol de la cruz se nos da la redención. Eso es lo que está haciendo Ireneo, ese paralelo entre el Edén y la redención en el Calvario. Va a empezar ahora el paralelo entre Eva allá en el Edén y María. Dice lo siguiente: al mismo tiempo que liquidaba las consecuencias de aquella seducción con la que había sido vilmente engañada la Virgen Eva, ya destinada a un hombre, gracias a la verdad que el ángel evangelizó a la Virgen María, prometida también a un hombre. Ya se nos está acá hablando el paralelo. Continúa diciendo Ireneo de Lyon: pues de la misma manera que Eva, seducida por las palabras del diablo, se apartó de Dios, desobedeciendo su mandato, así María fue evangelizada por las palabras del ángel para llevar a Dios en su seno, gracias a la obediencia a su palabra. Y si aquella que se dejó seducir para desobedecer a Dios, ésta se dejó persuadir a obedecerle, con lo que la Virgen María se convirtió en abogada, en reivindicadora de la Virgen Eva. Miren ese paralelo tan importante entre María y Eva, ¿no?, que nos presenta aquí Ireneo de Lyon, en línea con lo que años antes nos había presentado, en el año 150 aproximadamente, Justino Mártir.
Miremos ahora, por ejemplo, lo que va a decir San Cipriano de Cartago, al norte de África. Cipriano de Cartago, que nace entre el año 200 y 258 después de Cristo, va a decir lo siguiente: tampoco hizo justicia que como vaso de elección debía ser abierta a las faltas comunes. Exaltada sobre otros, ella participó de su naturaleza. Por su parte, San Atanasio va a decir: pero él tomó un cuerpo de nuestra especie, y no solo esto, sino de una virgen sin mancha ni óxido. Recordemos que están comentando o están partiendo de la base de lo que significa el quejaritomene, el llena de gracia del saludo del ángel. Así también San Ambrosio de Milán va a decir, estoy hablando de San Ambrosio que nace en el año 340 después de Cristo, dice lo siguiente: levantadme, no de Sara, sino de María, la Virgen no únicamente incorrupta, sino la Virgen a quien la gracia ha hecho intacta, libre de cualquier mancha de pecado. Estas expresiones que vemos, por ejemplo, de San Ambrosio que estoy citando, dejan en claro cómo la visión que tenían los cristianos de los primeros años era una visión clara en torno a María sin mácula, a María inmaculada, y ello en atención a los méritos de la redención de Cristo, por supuesto, no por gracia propia ni por capricho propio, ¿no? Sino que Dios quiso preservarla para ser el arca que recepcionase a su Hijo, ¿no? Que llevase dentro a su Hijo, a la presencia de Dios mismo con nosotros. San Fulgencio de Ruspe, que nace en el año 460, va a decir lo siguiente: cuando le añade el ángel, está hablando del saludo del ángel, cuando le añade llena de gracia, o sea, el quejaritomene del que hemos hablado, cuando le añade llena de gracia, le manifiesta que íntegramente fue excluida la ira de la primera sentencia. Esa primera sentencia que se dispuso en el Edén, le fue excluida a María con el llena de gracia con el cual el ángel la saluda. Y así tenemos también, por ejemplo, a Ezequiel de Jerusalén, quien muere en el año 450, va a decir lo siguiente: levántate, Señor, tú y el arca de tu santidad. Recordemos aquel salmo precioso que justamente dice eso, y que por eso entendemos que esa arca de la santidad, el arca de la alianza, es precisamente María, de la cual San Juan nos va a hablar en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Aquí va a decir entonces Ezequiel de Jerusalén: levántate, Señor, tú y el arca de tu santidad. Es decir, la Virgen, la Teotocos, la Madre de Dios. Si tú eres una perla, ella es el joyero. Si tú eres sol, a ella se le llama tu cielo. Tú eres una flor que no se marchita. La Virgen es pues una planta de incorruptibilidad, un paraíso de inmortalidad. Tenemos a San Máximo de Turín, que nace en el año 380 y va a decir lo siguiente: María fue una casa apropiada para Cristo, no a causa de la disposición de su cuerpo, pero sí a causa de la gracia original. La gracia original. ¿Cómo así que la iglesia en el año 1854 se inventa la Inmaculada Concepción? No, define la Inmaculada Concepción. ¿Cómo es posible que cristianos dispersos por todo el mundo tengan la claridad de que María ha sido concebida sin pecado original, partiendo de la base del llena de gracia, del quejaritomene del que hablan las Sagradas Escrituras? Y dice también San Proclo lo siguiente en el año 446, muere en el año 446, no hemos llegado ni siquiera al año 500 cuando la mayoría de los cristianos ya tienen la claridad de María Santísima concebida sin mácula de pecado. Va a decir lo siguiente San Proclo: él salió de ella sin ningún defecto y le hizo para sí mismo sin ninguna mancha. Es precioso lo que dice San Proclo. Él salió de ella sin ningún defecto, ¿verdad? Y la hizo a ella sin mancha para sí mismo. Es decir, por eso es que María, cuando va a decir, porque obras grandes ha hecho el poderoso por mí. Por eso es que dice María: me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. No por ella misma, sino dice porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Obras grandes es justamente el hecho de preservarla del pecado para que pudiese ser digna de la morada del Señor en ella. Por eso va a decir Isabel cuando María le visita: ¿de dónde acá que la madre de mi Señor, de mi Kyrios? Que es la misma palabra que se utiliza para decir Dios. La palabra Adonai de los hebreos es traída al griego por el Kyrios.
Por eso le va a decir, ¿de dónde acá que la madre de mi Kyrios, de mi Señor, de Dios? Por eso le dice, feliz la que ha creído que se cumpliría en ellas lo que el Kyrios dijo. O sea, quien habló y quien prometió que en ella se cumpliría esa concepción y luego el nacimiento del Mesías fue Dios mismo. Por eso cuando Isabel dice, ¿quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Kyrios, de mi Dios, de mi Señor, el mismo del que dice que le hizo la promesa a María? O sea que claramente eso de la Theotokos, que se dijo en el concilio de Éfeso en el año 431, que María es madre de Dios, no es un invento de la iglesia en el año 431, de ninguna manera. La Theotokos es porque claramente María es la madre de Jesucristo, del Emmanuel, del Dios con nosotros. Y María no se separó en el vientre de María la condición humana y divina de Jesús. María no llevó en su seno al niño exclusivamente hombre, que luego en algún momento apareció el Espíritu Santo y lo convirtió en Dios. De eso, esa no es nuestra creencia, sino la unión hipostática de Jesús. Y cuando se dijo en el concilio de Éfeso que María era madre de Dios, no se dijo para exaltar a María, se dijo para combatir la herejía de los nestorianos, que decían que en algún momento el Espíritu había venido sobre Jesucristo y él había tomado conciencia allí de su divinidad y se había convertido por allá por el bautismo en Dios, ¿no? Eso es lo que decían los nestorianos, y por eso en el concilio de Éfeso se dice, no, siempre en Jesús, cuando se encarna, desde el momento mismo de su encarnación, en él confluyeron la naturaleza humana y la naturaleza divina en una unión hipostática indisoluble. Es la razón por la cual la iglesia entonces proclama a María madre de Dios, para decir, no podemos separar al Dios del hombre en el caso de Cristo el Señor. María amamanta al niño y ese niño es todo hombre, todo Dios. María seguramente enseña a caminar, carga, juega, enseña a su hijo, y ese hijo al que está enseñando, cargando y con quien está jugando es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Es 100% Dios, 100% hombre. Por tanto, no se separa. Y no estamos diciendo, cuando se dice que María es madre de Dios, que es que María dio a luz a la Trinidad. Eso no es lo que estamos diciendo. María es madre de Dios porque es madre de Jesús. Y Jesús es Dios. Luego entonces, al ser Jesús Dios y María madre de Jesús, María es madre de Dios. Eso no tiene pierde. Pero a la hora de protestar contra la iglesia hay que buscar cualquier excusa, incluso llegar a las herejías de separar la naturaleza humana de la naturaleza divina de Jesús, lo cual es absurdo. Cierro con estas palabras de Teodoro de Ancira, que muere en el año 446, va a decir lo siguiente: en lugar de Eva, un instrumento de muerte, se elige una virgen más agradable a Dios y llena de su gracia, como un instrumento de vida. Una virgen incluida en el sexo de la mujer, pero sin compartir en la culpa de la mujer. María no compartió la culpa de Eva. Una virgen inocente, inmaculada, libre de toda culpa, impecable, sin mancha, santa en el espíritu y en el cuerpo. El lirio entre las espinas, como dice el Cantar de los Cantares, ¿no? El lirio entre las espinas. Estas expresiones, que repito, en el año 446 muere Teodoro de Ancira, vemos entonces a lo largo y ancho de la iglesia cómo estaba unificada esta creencia. Y así seguimos durante muchos años, primero nuestros hermanos de Oriente, que a quienes hoy conocemos como los ortodoxos, luego de la separación en el año 1054, el cisma de Oriente y Occidente, cómo ya se celebraba en las iglesias de Oriente esta solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y bueno, y años después, en la iglesia de rito romano, empezó también entre las mismas congregaciones, los franciscanos, los jesuitas, tiempo después, empezaron también a formular todas estas enseñanzas tendientes a que finalmente, en el año 1854, el Papa Pío IX decretase el dogma de la Inmaculada Concepción, por el grito de la iglesia, ¿no? Deseando la iglesia que esto se definiera justamente, la iglesia columna y base de la verdad, como le dice San Pablo a Timoteo, no estuviesen ideas sueltas de unos y otros por allí interpretando a su acomodo, y la iglesia entrase o a censurar si esto era una falsedad o a definir como verdad de fe si en efecto lo era.
Vemos que en un momento, aproximadamente en el siglo IV, que se creó una herejía llamada los coliridianos, que eran básicamente grupos de mujeres que adoraban a María, le ofrecían tortas, como en el Antiguo Testamento, a Artastés, ¿no? a la reina del cielo que llamaban. Cuando esto se empezó a dar en un momento, la iglesia tuvo que entrar a censurar y a calificar de herejía esa práctica, cuando se le quiso dar en algún momento esta connotación a María como una diosa. Por supuesto que la iglesia entra y hace su censura, pero cuando la iglesia observa que la doctrina que se está enseñando en las diferentes comunidades, en las diferentes congregaciones también, la iglesia entra a avalar y a definir la ortodoxia de la enseñanza. Y es la razón por la cual entonces en el año 1854 el Papa Pío IX decreta el dogma de la Inmaculada Concepción. Alguien en estos días me decía, es que eso de la Inmaculada Concepción, eso de la Virgen, eso es un dogma. Y yo le decía, ¿es que acaso tú no crees que la encarnación es un dogma? ¿La encarnación de Jesús es un dogma? ¿La resurrección de nuestro Señor acaso no es un dogma? ¿Qué cosa entenderá por dogma? ¿No? Entonces a veces creemos que el dogma es como que un invento, ¿no? No, el dogma es algo fundamental de la fe. Es una enseñanza, una creencia fundamental del compendio de la doctrina que profesamos. Entonces creemos en la Inmaculada Concepción, no desde 1854 que el Papa la definió, la creemos desde los principios del cristianismo y que en buena hora el Papa Pío IX hizo su definición. Sabemos que solo 3 años después, en el año 1858, el 11 de febrero de 1858, se dio esta hermosa aparición en Lourdes a Bernadette, a la niña Bernardita, en la que varios días estuvo ella conversando con una señora que se le aparecía. Y bueno, hasta que el sacerdote le dice, el párroco de la localidad ahí en Lourdes, le dice, pregúntale su nombre. Y le dice la señora que se le aparecía a la niña Bernardita que ella era la Inmaculada Concepción. Esto fue como un poquito frustrante, porque la niña le dice, no es la señora, no es la Virgen, es la Inmaculada Concepción. La niña no tenía ni idea de qué era eso de la Inmaculada Concepción. Y aquí vemos unos hechos muy importantes, corroborables desde la ciencia y corroborables en lo fáctico. Precisamente el 25 de febrero, después de varias apariciones de la Virgen a Bernardita, la Virgen le pide que beba de una fuente, que beba agua de una fuente. Ella creía que era del río que se encontraba cercano, y la Virgen le hace seña que no, que ahí donde se encuentra, y ella bebe, escarba en el suelo, bebe, se ensucia. De hecho hay más de 350 personas que observan el hecho, y la situación parece como frustrante, ¿no? De ver una niña que aparentemente estaba como bebiendo fango y ensuciándose. De allí, de esa escena, brota luego un manantial que al día de hoy continúa brotando ahí en Lourdes, y que brota de ese manantial cerca de 100.000 litros de agua diario, hasta el sol de hoy, ¿no? Desde ese momento. Y tenemos, por ejemplo, también una historia real de Alexis Carrel, un premio Nobel de Medicina del año 1912, quien ganó el premio Nobel de Medicina en el año 1912. Este personaje, un ateo, pues acompaña viendo todas estas cosas, que la gente viajaba a Lourdes y había conversiones, había sanaciones, y este personaje empieza a ver la devoción de la gente y ve a una enferma que él no le ponía, como médico que era, y repito, premio Nobel de Medicina del año 1912, observaba a esta persona en un estado deplorable de salud, que decía, esta persona va a morir. Y lo que él se encuentra al final, cuando la persona que él está observando llega a la gruta, a Lourdes, y es sanada, esta persona, este médico no tiene otra opción sino su conversión. Y bueno, desde allí este Alexis Carrel se vuelve un cristiano practicante, muy devoto, y dedica su vida a la expansión de la fe. Pero destacamos este aspecto de lo que ocurre justamente alrededor de esta aparición de María, que algunos, cuando se dice la Virgen de Lourdes, entonces creen que es otra virgen, ¿no? La Iglesia Católica adora y que a la Virgen de Fátima, que a la Virgen de Lourdes, y no, es María Santísima, que tuvo una aparición en el año 1858, el 11 de febrero de 1858, hubo una aparición de María Santísima en Lourdes, ¿no? Un lugar de Francia, y desde entonces la Iglesia, que empieza a hacer estudios, a revisar si eso es cierto o no es cierto, llega a un punto donde la Iglesia o condena eso
o lo declara cierto y en efecto se construyó una capilla, hoy día una gran basílica, y hay peregrinaciones hacia ese lugar, ¿no? En el cual la Madre del Señor tuvo unas apariciones hace unos años, como ocurrió igual en Fátima, en Portugal, y en otros lugares del mundo, como está ocurriendo en Medjugorje, que hasta hoy la Iglesia no se ha manifestado ni avalando ni descartando. Hay unos estudios que se han hecho y la Iglesia a la fecha no ha expresado su opinión oficial sobre ese particular. Porque la Iglesia tiene como columna y base de la verdad que definir. No es como cuando sale que apareció la Virgen en una papa, que apareció la Virgen pintada en una pared, etcétera, ¿no? Y todos estos cuentos y supersticiones que alrededor salen. Eso en última se empieza a deslegitimar estas verdades cuando sí María Santísima ha tenido estas expresiones y estas apariciones que la Iglesia claramente dice, ojo, son revelaciones privadas. Y siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hay una revelación privada, como la de María, esta niña Bernardita, siempre la revelación privada tiene que apuntar a la revelación pública, al misterio redentor de Cristo. En el momento en que una aparición privada o revelación privada constriña contra la revelación pública, esa revelación tiene que ser tachada de falsa. ¿Qué decía María en las bodas de Canaán? Hagan lo que Él les dice. Eso es lo que María en cualquier aparición tendría que decir, señalándonos siempre a su Hijo. Por eso la Iglesia, en uno de sus documentos oficiales, Marialis Cultus, que invito para conocer la doctrina sobre María, en ese documento del Papa Pablo VI, Marialis Cultus, claramente dice, cuando la Iglesia profesa, como siempre lo ha hecho el cristianismo, devoción hacia María, esta devoción siempre está subordinada a la adoración a Cristo. E incluso cualquier devoción a María es para engrandecer la adoración a Cristo. Cuando yo miro a María engalanada, cuando yo miro a María toda hermosa, toda llena de virtud, por supuesto que digo, bendito sea Dios que ha engalanado a María, ¿no? Porque toda la santidad precisamente proviene de Dios nuestro Padre, que es la fuente de la santidad. Entonces la Iglesia es clara en decir, por supuesto que a María hay que tratarla con el lenguaje del amor. Y el lenguaje del amor implica reconocer sus gracias, reconocer su belleza, reconocer sus virtudes, ¿cierto? Y también entender que como madre de toda la Iglesia, María Santísima intercede por sus hijos. Es que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo el Señor. Nadie está hablando que María haya sido mediadora. El único mediador, el único que ha entregado la vida por la redención ha sido Cristo el Señor. Pero eso no implica, como dice San Pablo, somos embajadores de la reconciliación. Embajadores, dice San Pablo, ¿no? Y por supuesto que también el Señor ha pedido y ha dicho que es grato que oremos unos por los otros. Si entre nosotros nos pedimos acompañamiento y oramos unos por otros, intercedemos unos por otros, con cuánta más razón no va a interceder por nosotros la Madre de nuestro Señor que goza de su presencia en el cielo. Ya decía el Señor, Él no es un Dios de muertos como algunos dicen, es que María está muerta, qué pobreza, ¿no? Qué pobreza, es que María está muerta. Dice el Señor y le decía a los saduceos, ustedes están muy equivocados en eso. ¿No se acuerdan de la zarza que se hablaba del Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham? Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos, porque todos viven para Él. Y por eso vemos en la transfiguración cuando aparece Elías y aparece Moisés conversando con Jesús, porque es un Dios de vivos. Por eso vemos en el Apocalipsis que los ancianos tienen en sus manos las copas con los perfumes, con el incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, las oraciones de la iglesia son puestas en esas copas y llevadas ante el trono por ellos también. Por ellos también, llevados ante el Cordero, llevados ante el Señor por ellos. Entonces María Santísima, por supuesto que intercede en favor de sus hijos. Vemos en el Apocalipsis también esa intercesión de María, ese papel de María, cuando desde el Antiguo Testamento ya venía la sentencia de que habría enemistad entre la mujer y la serpiente. Vemos en el Apocalipsis 12, justo después del último versículo del Apocalipsis 11, cuando se nos habla de que se vio en el cielo el arca de la alianza, inmediatamente aparece la señal, María, ¿no? Una mujer vestida de sol, con una corona de 12 estrellas en su cabeza. Esa mujer vestida de sol
que da a luz al hijo varón que ha de gobernar las naciones con cetro de hierro. El hijo varón, Cristo el Señor, ese hijo varón se le concedió ir al trono de su padre, al trono en el cielo. Cristo el Señor. ¿Quién fue la mujer que lo dio a luz? María Santísima, que es signo también de la iglesia. María Santísima, madre de todos los mortales. Y resulta que vemos entonces, después de esa pelea entre el dragón, que no pudo con el niño porque fue llevado al trono de Dios nuestro Padre, y que tampoco pudo con la Virgen, con la mujer. Entonces, despechado, dice, contra la mujer se fue a hacerle la guerra al resto de los hijos de la mujer, de María. ¿Y quiénes son ese resto de hijos de la mujer? Los que hacen la voluntad de Dios y cumplen los mandamientos de Jesús, dice el Apocalipsis 12, verso 17. Y es que efectivamente, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en el Génesis 3:15, que es lo que se conoce como el protoevangelio, que el Señor ponía enemistad entre la mujer y la serpiente, y que desde ahí ya se decía que el linaje de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente, esa mujer va a ser María Santísima. Por eso se habla de la Inmaculada Concepción. El estado de gracia de María es justamente el estado de Eva antes de pecar, cuando ni siquiera se llamaba Eva, sino la mujer, la mujer, la mujer. La Inmaculada Concepción implica eso, que ese estado inicial con el que nacieron nuestros padres, Adán y Eva, fue el estado con el que María nació. Nació llena de gracia. María nació sin la mácula del pecado, como nació Adán, como nació Eva en su momento. Eso es lo que Dios quiso preservar en María, con miras a encarnación de su Hijo, pero en función de los méritos de su mismo Hijo Jesucristo el Señor y su redención. Eso es lo que profesamos como la Inmaculada Concepción de María. Entonces vemos cómo a la serpiente antigua se le había dado una sentencia de que ella se iba a arrastrar sobre su vientre y que era maldita entre todos los animales. Pues cómo recibe Isabel a María cuando ya llevando a Jesús en su vientre va y la visita. Dice que apenas llegó el saludo de María a la casa de Isabel, el niño Juan que Isabel llevaba en su vientre saltó de alegría. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y a grandes gritos le va a decir: bendita tú entre las mujeres. Miren eso, lo que se le ha dicho a la serpiente, maldita entre todos los animales, ahora se le está diciendo a María, bendita entre todas las mujeres. Algunos dirán, pero es que en el Antiguo Testamento también hay una mujer que se le dijo bendita entre las mujeres. Claro, hay dos prefiguraciones de María en el Antiguo Testamento. Vemos que una de ellas es Yael. Esta mujer clava en la sien, en la cabeza de Sísara, que era el jefe de las tropas de los cananeos, traspasa una clavija por la sien de Sísara, matándolo, ¿no? Precisamente por la cabeza como signo del mal. Esta mujer entonces, acabando el mal por la cabeza, amerita que la profetisa Débora le exclame bendita entre las mujeres. Era una mujer, en este caso Yael, casada, ¿no? Una prefiguración de luego lo que va a ser la perfección en María. Y de hecho, Judith también va a meritar que Osías le diga bendita entre las mujeres. ¿Y por qué le dice bendita entre las mujeres? Porque corta la cabeza de Holofernes. Cuando Judith, de quien se dice que nadie podía decir ni una sola palabra maliciosa de ella, ¿no? Porque era una mujer temerosa de Dios y era viuda. Era viuda de Manasés, precisamente Judith. Judith llega hasta el campamento de Holofernes, también el jefe de las tropas de los asirios. Y mientras dormía Holofernes, Judith corta la cabeza. Y Osías le va a decir a Judith, bendita tú entre las mujeres. ¿Qué hicieron estas dos mujeres que ameritó que se les dijera bendita entre las mujeres? Acabaron con el mal, que era representación del mal. Estos dos jefes de ejércitos en contra de los israelitas acabaron ese mal por la cabeza y les ameritó a ambas que les dijesen bendita entre las mujeres. Ahora, cumpliéndoselo el protoevangelio, que del linaje de María vendría quien aplastaría la cabeza de la serpiente, el linaje de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, entonces va a decir a gran grito. Fíjense que lo que está diciendo ahora sí se está diciendo como ha de decirse, y es lo que está diciendo Isabel, bendita tú entre las mujeres, por esta razón, ¿verdad? Y vemos entonces que la sentencia sobre la serpiente había sido, te arrastrará sobre tu vientre. ¿Qué le va a decir Isabel a María?
bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu vientre. Entonces era claramente de que la mujer que estaba siendo prometida allá en el Antiguo Testamento, en el Génesis 3:15, tendría su plenitud justamente en María Santísima. Bendita ella entre todas las mujeres, bendito el fruto de su vientre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con todo esto lo que dejamos en claro es que esta fiesta, esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de María Santísima, lo que está resaltando es el papel que en la historia de la salvación jugó María para precisamente recibir en su seno a nuestro Señor Jesucristo de una manera sin mácula, sin pecado, previniendo precisamente porque iba a acoger en su seno a la santidad misma. Así como el arca de la alianza guardaba la presencia del Señor, ¿verdad? La vara de Aarón, el pan de la presencia, las tablas de la ley. Así María iba en su seno a llevar a quien era el sumo y eterno sacerdote, Jesucristo el Señor, en quien la ley tendría toda su plenitud, y el pan vivo que bajaba del cielo, que es el Señor. El arca de la alianza ahora es María Santísima. Por tanto, Dios la previno desde el momento mismo de su concepción, infundiendo en su cuerpo su alma libre de todo pecado, para que precisamente luego en la anunciación encarnase en sí a Jesucristo nuestro Señor. Todo esto precisamente por los méritos de la redención del mismo Jesucristo el Señor. Que entonces en esta solemnidad que vamos a vivir, podamos en familia vivir un espacio con María, y así como Juan la acogió y se la llevó en su casa, también nosotros sepamos acoger a María en nuestros hogares. María es signo también de unidad para la iglesia, para las comunidades, para las familias. Entonces, que habitando también María en nuestra casa, siempre ella nos esté llevando a lo profundo del corazón de su Hijo, nuestro Señor. Esa es su tarea, la de María, siempre llevarnos a lo profundo del corazón de su Hijo nuestro Señor. No tengamos miedo. Miren cómo en las bodas de Caná el Señor hace su primer milagro justo por la intercesión de María. Y no era la hora del Señor. Dice él: mujer, tú y yo, ¿qué tenemos que ver con eso? ¿Verdad? No es mi hora no ha llegado. Y cómo Jesús, aún no siendo su hora, por petición de su madre, cambió el designio que tenía y procedió a hacer el milagro. El amor de la madre, la ternura de la madre, hace que en últimas el Señor realice ese milagro. Pues así también nosotros, pidiéndole siempre al Señor por nuestras necesidades, también vayamos al corazón de María Santísima y le pidamos que se sume a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, para que las lleve ante su Hijo nuestro Señor. Entonces, que ella, que es la Inmaculada Concepción, ruegue por todos los hogares del mundo, y también confiamos en que sus ruegos, sus oraciones vayan hasta el corazón de su Hijo, y que esta pandemia por la que estamos pasando, por los ruegos de María Santísima también y los de toda la humanidad, el Señor tenga misericordia de nosotros, y que pronto estemos pasando la página de esta difícil hora en la que estamos viviendo como humanidad. Muchas gracias a todos por la atención y hasta una próxima oportunidad.